Hoy 9 de abril de 2025, una terrible noticia nos despertó a todos en una lamentable tragedia ocurrida en República Dominicana en la discoteca Jet Set, donde por causas que todavía se desconocen se derrumba el techo de la discoteca. En su interior se encontraba dando un concierto el reconocido cantante Ruby Pérez, que lamentablemente tras 15 horas de un complicado rescate pierde la vida. Hoy en el canal vamos a recordar a quien fuera la voz más alta del merengue. Vamos a recordar el parteaguas de su carrera, una canción que en realidad no había sido escrita para él, una canción que realmente él fue obligado a cantarla, una canción que él no quería cantarla. Fíjate cómo son las cosas de la vida, las vueltas que da la vida, que resulta que Volveré se transforma en el himno que lo catapulta a la fama al 100%, porque en esta canción se podía demostrar esa destreza y esas tonalidades tan altas que el cantante era capaz de dar. Fíjate en sus años de juventud cómo cantaba Volveré. Tenemos que decir que es música completamente en directo, chicos. ¡Que salga el todo! Es una entrada así como muy española, ¿no? La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino. Fíjate aquí la tonalidad en la que empezamos. Ya de entrada está altísima la canción. Estamos ahora en un la de la cuarta octava. Inicia en una zona muy alta. La verdad es que encajaba perfectamente en una voz de tenor. Al 100% encajaba en ese rango vocal, digamos. Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo. Es una voz muy filosa, a la vez, además de ser filosa en las tonalidades agudas que son como mucho más puñales a la hora de hacer los agudos, también tiene una calidez en la voz en las tonalidades más graves, ¿no? Subimos a piano cuarto los dos. Aquí, presta atención a esta nota. Aquí se mete en un do de la quinta octava y fíjate qué afinación. La nota la daba perfectamente afinada. Es una nota difícil. Estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de una mujer. Ya para una mujer un do-5 es una nota que es un belting y se puede complicar. Y él lo hace como si fuera un puñal directo, ¿no? Hasta el alba nos quisimos. Inclusive algunas inflexiones que podías encontrar en su voz. ¡Simos! Pedí como recuerdo mi anillo. He de ser honesta y decirles una cosa, yo conocía la canción, igual que otras canciones que estuve escuchando y yo decía, madre mía, pero si yo conozco a Ruby Pérez desde que era chica. Y efectivamente hay un montón de canciones de merengues cantados por él que yo no sabía que era él, pero que son muy tremendamente conocidos. Es decir, es un cantante súper importante. Es como hablar de palabras mayores cuando de merengue se trata, ¿no? Oigo ese coro ya. Porque te quiero. Porque te quiero. Continúa siempre pasando por arriba del do-5. Es una nota bastante complicada, más en un hombre. O sea que tiene esa facilidad para encarar esas notas tan altas, tan agudas. Hasta tu muerto volveré. ¡Oiga! Además me gusta muchísimo la fluidez con la que va descendiendo por las notas, inclusive hasta con una sonrisa. Es decir, son notas altas, pero se lo ve a él fluir, se lo ve disfrutar del momento, ¿no? Te das cuenta cómo va volviéndose más cálida la voz a medida que va bajando en tonalidades, inclusive con un vibrato muy bonito al final de la nota para sostener y con cierta agilidad vocal que le permitía hacer algunos dibujos que le quedan muy bien al merengue, ¿no? Ha vuelto por la taberna por mí. Está continuamente en una viva voz, cantando al forte. Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos. Es un tipo de música y una forma de cantar, una forma de interpretarlo y de transmitir que automáticamente te transmite esa buena vibra, esa sonrisa que tenía él y que tenía todo lo que lo rodeaban a él y que se te pone a ti la sonrisa en la boca cuando lo estás escuchando cantar, ¿no? Es un esfuerzo vocal importante, está arriba constantemente, está tocando estas notas, chicos, que son realmente complicadas de hacer. Las hacía con gran maestría y por eso le llamaban la voz más alta del merengue, porque daba unas notas que son muy difíciles de hacer, ¿no? Promesa rota es ya la historia de un compromiso. Volveré. Aquí es porque le gustaba a él interactuar con el público, porque obviamente esa es la parte, ese es el estribillo y es la parte que más canta la gente, ¿no? Pero él perfectamente puede dar las notas. Está dando notas más altas durante el resto de la canción. Volveré, volveré. Esto no es especialmente alto. Lo que viene alto es lo que va a hacer ahora. Ahora.
te das cuenta, ¿no? Él deja cantar el público el Volveré, pero luego la parte más alta de la canción la hace él. Hasta tu muerto volveré. Que se oiga. Tremenda. Inclusive hasta la voz hablada. Una persona que está hablando en un do5, en un re5, está arriba. Ya te das cuenta lo que viene después. Si tiene esa facilidad para hacer este mixto de la voz al hablar simplemente. ¡Qué bárbaro! Si tú me esperas, volveré. Algunos dibujos. Eso. ¡Ay! Esta música te pone de buena vibra. Escuches lo que escuches. El merengue es lo que tiene. Me voy. ¡Ah! ¿Ves? Me voy. Fíjate aquí. Me voy. Madre mía, está en la quinta octava hablando. Ya la voz hablada te das cuenta que está muy aguda. Ah, me encanta, chicos. Vamos a ver un pedacito de una de las canciones que cantó en el escenario de Jet Set antes que pasara lo que pasó. Desde luego, chicos, estuve todo el día de hoy pendiente de las noticias y pendientes de todos los comentarios de los medios de comunicación, inclusive por redes sociales. La verdad es que lo que ha pasado en República Dominicana pues está afectando al país al completo. Había cientos de personas en la discoteca. Estaban viviendo todos un momento de alegría, de baile, como cualquier persona que va a una fiesta a pasárselo bien. Ruby estaba allí al frente de su banda, acompañado justamente en el coro con su hija y su yerno, que gracias a Dios pudieron salir vivos de esta historia. La misma hija lo confirmaba esta mañana para la televisión. Ella tenía que cantar una canción como solista y le dice al padre que no se siente bien en ese momento, estaba recién operada. Entonces el padre como que le cambió el lugar y gracias a ese gesto que tuvo su padre, la hija pudo salvar la vida. La hija estaba más cerca de poder salir y ponerse a resguardo para no sufrir grandes males. En el momento del desplome, digamos, del techo de la discoteca, Rudy estaba haciendo lo que amaba hacer. La misma hija confirmaba esta mañana que para que los rescatistas se dieran cuenta dónde estaba él, comenzó a cantar bajo los escombros. Es una historia que a mí me ha puesto los pelos de punta desde esta mañana. Desde aquí, mi más sentido pésame para todas las víctimas, para todos los familiares y para todo el país que está sufriendo pues esta enorme pérdida, además de otras personalidades muy importantes que también se han quedado en el camino allí en medio de la tragedia. Han podido capturar este momento antes de que el techo se desplomara en la discoteca y fíjate lo que estaba cantando. Tómame en tus brazos y embriágame de amor y llena mis sentidos de ti. Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin. Tal vez este día pues no estaba muy fino de la voz. En las notas graves se nota como una voz un poquito más rota o un poquito más sucia, pero vamos a ver en las notas más agudas qué es lo que pasa. Quítame el aliento de tanta Mariama y no me dejes pensar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo. Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Madre mía del amor hermoso, te das cuenta cómo él, cuando trabaja bajo presión, cuando trabaja con una columna de aire muchísimo más grande, fíjate cómo cambia el sonido de su voz y cómo se vuelve con un cierre cordal completo, ¿no? Como que necesitaba esa columna de aire, un poquito más de compresión para poder sacar ese sonido pues más limpio. Y fíjate, estamos hablando de un si bemol, es decir, que él todavía cantaba estas tonalidades agudas. Hazme sentir que no es la única mujer. Dios. Borra sus huellas de mi mente, de mi alma. Arráncala de mi piel y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla. Ese tipo de voz desgarrada que por momentos hace, me hace dar un escalofrío que tal vez técnicamente no es lo más correcto, pues puede ser que no, pero en esos momentos donde técnicamente a veces uno no es correcto, es donde surge ese pellizco en el corazón, es donde surge ese escalofrío que te sube y te baja por el cuerpo, ¿no? Las voces y los intérpretes están para hacerte sentir, están para transmitirte emociones, y eso es lo que hacía arriba del escenario, te transmitía la emoción, te transmitía el desgarro, el sentimiento, la tristeza, la alegría. Para eso están los cantantes, son como actores que cantan. Si en el vacío que dejó en mi corazón un aguijón con otro dicen que se saca, hazme olvidarla.
Si tú te fijas, el dolor en su voz está patente, es decir, que le pone sentido a cada palabra que sale de su boca. Con tu amor. Armonías. ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Qué barbaridad! Vamos a ver un pedacito de este que fue justamente de los 15 años de su niña. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de verte. Fíjate que aquí es una voz como mucho más entera. Aquí estaba mejor, mucho mejor vocalmente. Estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte. Ah, la niña también canta, chicos. Con tus palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. Es increíble, es que son muchos sentimientos. Esto pasó solo 15 días antes del accidente que acabó con la vida de ya unas 100 personas y contando. Esto no se ha terminado, todavía están trabajando en las labores de rescate. Bueno, conforme vayan pasando las horas nos enteraremos más de todo lo que ha pasado y de por qué ha pasado. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Él está haciendo la voz de abajo, está haciendo la armonía por abajo. Es que su papá tenía una voz pues muy, muy prodigiosa, ¿no? En mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Chicos, qué bonito, qué bonito, qué bonito momento. Qué bonito también recordarlo de esa manera, dando amor y disfrutando de la música de su familia, disfrutando del escenario tal y como lo vimos esta noche antes de la tragedia. Él estaba completamente disfrutando del momento y haciendo lo que mejor sabía hacer. Vuelvo a repetir, mi más sentido pésame para todo el país, para todas las familias víctimas de este suceso, de esta tragedia tan tremenda. Por supuesto, a Ruby Pérez, el dueño de la voz más alta del merengue. Vuela alto, maestro. Muchas gracias.